El paso de la calavera. Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones. Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado La Calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de habérsela encontrado, pero aún así seguían llamándola La Calavera o el Paso de la Calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí, y de noche, casi te rozaba las rocas. Esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que dos o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las dos rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché el relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento, nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera. Vi que el galope del animal seguía un ritmo endiablado. De seguir así, me iba a llevar por delante. Apresuré el paso intentando salir del medio de las dos rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrasador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera, montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi 2 horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte.
El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer, porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor, porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer, regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo, que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados». La bruja del barrio de Tlaxcala de San Luis Potosí. El 18 de julio de 1599, en la villa de Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla, se presentó una indígena anciana de origen huachichil, con reputación de hechicera, quien incitó a los habitantes a destruir las imágenes religiosas de la capilla, además de tratar de convencerlos de rebelarse contra los españoles. Fue detenida y sentenciada a morir. Posteriormente, este hecho dio origen a la leyenda de la bruja de Tlaxcala. San Luis Potosí ha tenido muchas brujas célebres, entre ellas la bruja tlaxcalilla o bruja de Tlaxcala, quien había invocado una rebelión en contra de la propia iglesia. Nunca se supo cuál era su nombre verdadero, ya que no tenía siquiera registro de su nacimiento y mucho menos acta de bautismo. La gente la conocía únicamente como la bruja huachichil del barrio de Tlaxcala. Ella habitó San Luis Potosí años antes de la fundación de la ciudad y formaba parte de la comunidad de los indígenas que fueron integrados por la fuerza por los españoles.
Se dice que tenía el poder de transformarse en animales, principalmente en un venado, poder que adquirió tras beber una poderosa poción que incluía peyote. Aprovechaba el poder transformarse para dicho animal, para rondas en las noches, y realizar sus aquelarres sin que alguien se diera cuenta. Pero aún así era bien sabida su capacidad de transformarse en ese animal, pues hasta su propia familia la había visto. Llegaría el día 18 de julio de 1599, el cual sería un domingo, día en el que tradicionalmente se va a misa, pero cuando el templo de Tlaxcala hizo el llamado a la misa de las 12, no había acudido la gente del barrio, principalmente las personas de origen indígena. Al parecer las brujas Tlaxcalilla habían invocado a una rebelión en contra de la iglesia, la cual convenció a la mayoría de los indígenas, quienes en primer momento se resistieron a atender el llamado a misa. Ese mismo día una muchedumbre de rebeldes iría a la iglesia de Tlaxcala, pero en vez de rendir culto al dios cristiano, comenzaron a lanzar piedras contra éste y saquearlo. Lo mismo hicieron en el barrio de Santiago, donde la bruja lograría convencer a los indígenas de ese lugar y oponerse a la iglesia. Sin embargo, su rebeldía ya había llegado a los oídos de las autoridades, en concreto de Gabriel Ortiz Fuenmayor, quien sería el encargado de la justicia de la región. Él fue de inmediato al barrio de Tlaxcala y frente a todos sus seguidores tomó a la mujer del cabello para enjuiciarla por los delitos de brujería y rebelión. A pesar de tener un gran número de seguidores, muchos declararon en su contra, confirmando su habilidad de transformación, por lo que la autoridad no dudó ese mismo día sentenciarla y hacer efectiva la sentencia, la cual se dictaminó de ser ahorcada hasta morir. Cuando se colgó no parecía morirse y se mantuvo con vida mucho tiempo mientras gritaba improperios y maldiciones contra sus enjuiciadores y el pueblo en general. Finalmente murió y la autoridad decidió que su cuerpo quedaría colgado 3 días como escarmiento a aquellos que practicaban la brujería. La sorpresa llegó cuando al día siguiente el cuerpo de la bruja ya no estaba. Algunos señalan que fueron sus seguidores quienes la descolgaron, pero otros aseguran que ella misma se descolgó, huyó para poder fraguar venganza contra el pueblo de San Luis Potosí.